Buenas tardes, docente, el que le habla el estudiante Mario Huancaruna, y en esta ocasión voy a desarrollar un análisis de un caso de corrupción en el Perú. Es en este caso el caso de Odebrecht, bajo la doctrina filosófica y jurídica de Sócrates, Platón, Aristóteles, del contractualismo social y de Kant. Entendemos primero respecto al contexto de que vamos a estudiar, ¿no? ¿De qué va esto? Bueno, esta primera parte es como cuando empezamos cualquier ensayo o un informe y hay que explicar el problema. Acá el problema es súper claro. Los políticos peruanos se corrompieron con una empresa brasileña y nosotros pagamos las consecuencias. ¿Por qué importa? Imaginémonos que tenemos un grupo de amigos que supuestamente cuida nuestro dinero, pero resulta que se lo están gastando en cosas personales y nos mienten. Eso mismo pasó con nuestros gobernantes. La filosofía del derecho nos ayuda, de la que vamos a explicar, nos ayuda a entender que esto no solo es robar plata, sino es algo mucho más grave, ¿no? Que se rompe la confianza que debe existir entre el gobierno y los ciudadanos, entre el pueblo. Se estudia los 4 puntos claves, ¿no? El problema central de este es cuando los políticos actúan mal, no solo es un problema legal, sino es un problema moral, según estos pensadores o estas corrientes que vamos a estudiar. Un pequeño marco teórico respecto a ello. Los filósofos nos dan herramientas para entender por qué esto está mal. ¿Por qué estudiarlos? Para que no vuelva a pasar. Necesitamos entender las causas profundas. ¿Cómo lo analizamos? Usamos ideas filosóficas de antiguos, ¿no? Y modernos, también aplicados a nuestro caso. Lo básico del escándalo, ¿no? Entre 2005 y 2014, mientras nosotros íbamos a la escuela, otros iban a la universidad, Odebrecht estaba pagando sobornos a nuestros presidentes. Digamos que 29 millones de dólares que salieron de nuestro bolsillo, porque nosotros somos al final los que pagamos impuestos. Las cifras que duelen, ¿no? 29 millones en sobornos, el 0,5 del PBI perdido, prácticamente miles de millones no llegaron a donde debería llegar y 12 países involucrados. Eso nos da un poco de esperanza porque no solamente fuimos nosotros. En la cronología, para entender, del 2005 al 2014, Odebrecht paga sobornos como si no pasara nada, pero a partir del 2016 se destapa todo esto y empiezan las investigaciones y se da una crisis total. Ahora, ¿qué decía como primer pensamiento o qué decía desde el punto de vista Sócrates, ¿no? Aplicado a esta corrupción en el Perú. Sócrates básicamente decía hay que obedecer la ley, pero solo si es justa. No era como esos profesores que dicen, porque lo dice el reglamento y punto. Él pensaba mucho más allá que eso. Si una ley es justa, tenemos derecho a aceptarla, pero si es injusta, tenemos derecho a cuestionarla. Su frase más famosa que aplica ¿no? Es mejor sufrir la injusticia que cometerla. Los políticos hicieron en ese entonces exactamente lo contrario. Prefirieron hacer injusticia antes que sufrir, ¿no? O antes que hacer cosa en beneficio del pueblo. ¿Cómo se aplica al caso de Odebrecht, ¿no? La obediencia ciega versus crítica. Los ciudadanos no podíamos simplemente aceptar que las licitaciones fueran opacas en este caso, porque es legal. Se dieron leyes manipuladas y no hubo un control del ciudadano. Sócrates ahí nos enseña que debemos cuestionar como ciudadanos, debemos investigar, no debemos solamente creer en lo que los gobernantes nos dicen. Respecto al segundo pensador, al segundo filósofo, ¿no? Platón. Platón era medio pesimista con la democracia. Digamos que no creía, decía que cuando elegimos líderes, solo porque nos caen bien o prometen cosas bonitas, sin fijarnos si realmente son buenas personas, la democracia se vuelve corrupta, lo que decía este pensador, este filósofo. Y tenía una frase en la que mencionaba que de la democracia brota la tiranía. Básicamente, si no elegimos bien, terminamos como con dictadores o corruptos. Eh, ahora, respecto al pensamiento de Aristóteles, ¿no? Se aplicaban dos justicias que tenemos bien en claro. La primera, la justicia distributiva, decía y mencionaba que los recursos se reparten según lo que cada uno merece. Y la justicia correctiva nos indica y nos menciona que cuando alguien hace mal, hay que castigarlo para equilibrar las cosas, ¿no? Y él mencionaba en una de sus frases, la justicia es la virtud completa. Y cuando Odebrecht rompió ambas justicias, tanto la justicia distributiva como la justicia correctiva,
¿no? En este caso, los recursos públicos en la justicia distributiva se fueron a una élite corrupta y la justicia correctiva, debido a que no se aplicó la corrección, sin embargo, los juicios fueron lentos y selectivos. Sin embargo, ya cuando estudiamos el contractualismo social, ¿no? Aplicado a esta corrupción que se generó en el país, es como entendamos primero el contrato social, ¿no? Es como cuando es un acuerdo invisible, digamos, ¿no? Que tenemos con el gobierno. Nosotros le damos el poder y obedecemos y ellos nos protegen y nos sirven. Cuando se rompe este acuerdo, perdemos la obligación de obedecerlo. Eso es lo que nos decía el contractualismo social, ¿no? Y prácticamente aquí la lección unificada, controversial y aplicada en este contexto de acuerdo al contractualismo social es cuando los políticos se corrompen, rompen el contrato social aplicado. No solo están robando, están traicionando la base misma de por qué les damos el poder. Por eso las protestas, por eso la exigencia de cambio y estarían todas ellas justificadas. Ahora, el imperativo categórico de Kant. Ahora evaluamos Kant, ¿qué decía? Kant tenía una regla súper estricta para saber si algo está bien o mal. No se hacía la pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si todos hicieran lo mismo? Y otra pregunta que se tornaba, ¿estás tratando a las personas como objetos o como seres humanos? O si lo haces porque es lo correcto o por conveniencia. Entonces, aplicando al test kantiano a Odebrecht, ¿los sobornos pueden universalizarse? Claro que no. Si todos los funcionarios reciben sobornos, el Estado colapsaría, ¿no? Nadie querría vivir en ese país. La pregunta, ¿se respetó la dignidad humana? No, a nosotros nos trataron como objetos. Nuestros impuestos eran solo un medio para que ellos se enriquezcan. Y la otra pregunta para analizar es, ¿actuaron por moral? No, actuaron por codicia. No porque creyeran que era lo correcto en el país, ¿no? Ahora, lo que aprendimos de cada filósofo, por ejemplo, de Sócrates, respecto a esta situación, necesitamos ciudadanos que cuestionen, no que acepten porque se lo dicen. Respecto a Platón, los políticos necesitan formación ética, no solo saber hacer campaña, y para eso estamos nosotros, para evaluar y no dejarse engañar. Respecto al planteamiento de Aristóteles, la justicia tiene que ser rápida, efectiva y equitativa, no demorar, y se debe castigar con lo que es justo. El contractualismo social, ¿no? Los contractualistas, cuando nos traicionan, tenemos derecho a exigir cambios en este caso, pero no lo hicimos en su momento, si lo hicimos deliberadamente. Kant, ¿qué nos dice? Las decisiones públicas deben ser test éticos estrictos. Ahora, la propuesta de solución lo basamos bajo 6 pilares, ¿no? Fortalecimiento institucional, leyes más estrictas para contratación pública. O segundo, jueces verdaderamente independientes. Debe existir la muerte civil para corruptos y nunca más puedan trabajar en el Estado. Segunda propuesta, una educación ética, ¿no? La filosofía en los colegios para que las nuevas generaciones piensen mejor. Debe haber cursos obligatorios de ética para funcionarios públicos. Y la participación ciudadana como tercer punto. Tercera propuesta, que podemos fiscalizar contratos grandes antes que se firmen, transparenciando todo, toda la información pública. Como cuarta propuesta, la cooperación internacional, trabajar con otros países para perseguir empresas corruptas. Quinta propuesta, marco legal ético, códigos de ética con sanciones reales, un test obligatorio con dignidad humana en todas las políticas. Sexta propuesta, regeneración de la democracia, filtros éticos antes de ser candidato, ¿no? Renovar el contrato social, nuevo acuerdo entre ciudadanos y el Estado. Eso es lo que puedo mencionar en esta ocasión. Muchas gracias, docente.